Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? En esta oportunidad lo que vamos a ver es cómo elaborar un balance de apertura, para lo cual lo que vamos a hacer en primera instancia es revisar algo de la parte teórica conceptual que está establecido a través de una normativa legal, como es el Código de Comercio. Y una vez que veamos esta parte de contexto mismo de la estructura del balance de apertura, vamos a entrar a hacer un ejercicio práctico. Recapitulando lo que ya hemos venido aprendiendo, avanzando a lo largo de nuestra asignatura, podemos decir que en la primera etapa de nuestro ciclo contable nos encontramos con el primer paso que vamos a realizar, que es el recuento físico de los bienes, derechos y obligaciones con los cuales da nacimiento a la vida comercial una empresa. Para posterior, a lo largo de todo este ciclo contable, vamos a ir desarrollando varios videos en los cuales ustedes van a tener paso a paso todos los procedimientos de trabajo que vamos a ir aprendiendo. Es importante entender la ecuación fundamental de la contabilidad y la forma como éste repercute a lo largo del proceso, desde el nacimiento de la empresa hasta el desarrollo mismo de la misma. También es importante recordar que, por ejemplo, por el lado derecho de la ecuación fundamental se encuentran el pasivo y el capital, que dan origen a los recursos que una empresa ha decidido invertir, ya sea a través de endeudamiento financiero, como es a través de una deuda bancaria o de terceras personas, o también un endeudamiento por aportación de capital. Estos flujos de dinero debemos entender que hacen posible la parte líquida de la empresa, la parte líquida financieramente hablando, ¿sí? Si este es el origen del dinero, acá se aplica el dinero. Entonces es fundamental que cada uno de ustedes ya vaya asimilando esto porque a lo largo de las operaciones mercantiles se van a ir presentando este comportamiento, las variaciones en la ecuación, tanto en el activo, pasivo y el capital, incrementos y disminuciones, que obviamente van a repercutir de manera positiva o negativa en el resultado mismo de los negocios. Vayamos al tema en cuestión. Se denomina balance inicial o de apertura al estado financiero que presentan los bienes, derechos, activos que posee una entidad, las obligaciones a pagar con terceros, pasivos, y el capital aportado por los propietarios que denominamos comúnmente capital social. Previamente a la elaboración del balance inicial o de apertura, se deberá hacer un inventario, un levantamiento de inventario de los bienes, valores invertidos en el negocio, dando cumplimiento al artículo 46 y 47 del Código de Comercio. Este es un aspecto muy fundamental, queridos jóvenes, en el entendido que a lo largo de la historia hemos venido viendo este detalle en los antecedentes de la contabilidad, que la constitución patrimonial de una persona o de un ente, ya sea natural o jurídica, está dada por ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones en el momento del nacimiento del mismo. Y es a partir de ese nacimiento es que podemos hacer nosotros como contadores ese inventario, así como lo establece el Código de Comercio, hacer un levantamiento con aquello que está dando inicio al negocio. Entonces podemos decir también que el balance inicial es un documento que refleja la situación patrimonial de la empresa en el momento preciso en el que están a punto de iniciar sus operaciones, es decir, justo antes de comenzar o registrarse los movimientos comerciales, lo que comúnmente llamamos hechos contables, sucesos contables. Es obligatorio y hay que hacerlo, dice, según un modelo predeterminado. El balance y el inventario reflejan los mismos elementos patrimoniales de bienes, derechos y obligaciones que hacen a la conceptualización teórica de lo que es la composición patrimonial. El inventario es la información más desglosada y detallada de aquello que se quiere mostrar. Características del balance inicial o balance de apertura. Hay algunas características principales que debiéramos considerar, como por ejemplo, dice que se prepara solo y únicamente al inicio de las actividades de una empresa. También se indica
que se expone la información referida de los recursos que posee una empresa al inicio de sus actividades. No expone información sobre resultados acumulados ni sobre reservas. Esto en el entendido de que está iniciando las actividades, recién está dando origen a que pueda operar. Y el último es el capital, incluye una sola cuenta que denominada capital social, de aquellos que están aportando o cierto tipo de recursos a través de una aportación de tipo personal o de tipo societario. Formas de exposición. La forma como se puede exponer, mostrar un balance de apertura está dada a través de dos posibilidades. La primera en modo de cuenta, o sea que el balance se expone traducido en la ecuación fundamental de la contabilidad de manera horizontal, donde el activo está al lado izquierdo y al lado derecho se encuentra el pasivo y el capital. Y ahí obviamente se van a ir desglosando los grupos de cuentas, las cuentas de movimiento para obviamente finalizar con lo que comúnmente conocemos la ley de partida doble, o sea, de causa y efecto. Debe haber un registro tanto en débitos como en créditos y debe marcar la igualdad. Y por el otro lado, sentamos la otra posibilidad de informar o mostrar es a través de un reporte o un informe, como su nombre mismo lo dice. Se expone el balance inicial de manera vertical, mostrando en la parte superior el activo, seguida de la parte del pasivo y al finalizar las cuentas de capital. En todo caso, también a través de este informe lo que se tendría que mostrar es en la parte superior el total de los activos y en la parte inferior el total del pasivo y del capital. También deben igualar, al igual que en la anterior forma, también este debe igualar. Acá podemos observar un recorte de cómo podría presentarse el balance inicial o balance de apertura. Por un lado, a su costado izquierdo, ustedes pueden observar que el balance inicial está en un modelo de cuenta de manera horizontal, donde por un lado se encuentran los activos, por el otro lado se encuentran el pasivo y el capital, y en ambos casos muestra una igualdad, ¿sí? Y en la parte inferior también se encuentra la firma del contador y obviamente del representante legal o propietario de la empresa. En el costado derecho de su pantalla se encuentra el balance inicial traducido de manera vertical. En la parte superior se encuentra el activo, en la parte inferior el pasivo y el capital. Obviamente en este caso también se debe demostrar la igualdad del total activo con el total pasivo y el capital. Y en la parte inferior también las firmas correspondientes del contador y del representante legal. Bueno, hemos podido recapitular algo de la parte de cómo tendría que estar un balance inicial o un balance de apertura y nos vamos a adentrar a lo que comúnmente conocemos la parte práctica. Bueno, la parte práctica debe y tiene que estar traducida desde el punto de vista teórico y respaldado por aquello que hemos visto que se establece en el artículo 46 y 47 del Código de Comercio. Y obviamente a partir de este momento tendríamos que ya dar inicio al nacimiento de la empresa haciendo un levantamiento de bienes, derechos y obligaciones con los cuales obviamente va a empezar a operar un determinado negocio. Para lo cual tengo acá una serie de ejercicios que también los hemos visto en clases y podemos tomar cualquiera, ¿sí? Y no se olviden, jóvenes, que el Código de Comercio es claro y concreto al respecto. ¿Sí? Dice que el balance inicial se lo debe realizar a través de ¿qué? De un inventario de bienes, derechos y obligaciones con los cuales da nacimiento a la vida comercial un determinado negocio. Y ustedes pueden advertir acá, por ejemplo, este ejercicio, el ejercicio número 4 del 15 de abril, dice, se inicia el negocio comercial Ferrotex aportando a sus propietarios lo siguiente. Y acá me va a dar un desglose de todos los componentes patrimoniales. O sea, me va a dar bienes, me va a dar derechos, obligaciones,
con los cuales están haciendo la vida esta empresa comercial Ferrotex. Entonces, la parte teórica y la parte práctica tendrían que estar amalgamadas para que nosotros podamos entender efectivamente lo que vamos a hacer. Entonces hemos dicho que existen dos formas de hacer. La primera es una vertical y la otra es horizontal. Entonces vamos a utilizar una de estas dos formas para reflejar esto del balance de apertura. Como pueden observar acá, en primer lugar tengo dinero en efectivo y tendría que determinar lo siguiente. Ya en un tema anterior lo que hemos aprendido es a definir ya nominativamente, a denominar cierto tipo de cuentas, ¿sí? En este caso, cuando hablamos del dinero, estamos hablando de efectivo que posee la empresa. Y puede ser que también haya otra cuenta similar a que me haga referencia a la disponibilidad de dinero, como es banco, cajas de ahorro, caja chica y demás. Entonces ya un poco en la parte teórica tenemos que ya ir poniéndolo en práctica, ¿sí? Para tal efecto tenemos acá un formato, tengo acá un formato, como pueden observar es un balance de apertura, pero el balance de apertura está de manera de informe o reporte, de manera vertical, ¿sí? Utilizaremos este formato. Para empezar, es la comercial, entre comillas ponemos Ferrotex. Ferrotex, bueno, vamos a suponer que este es el NIS, Sucre Bolivia, y vamos a hacer el balance de apertura. El título del estado se llama balance de apertura o balance inicial. Posterior al título tendríamos que saber en qué fecha está siendo practicado. Vamos, es el 15 de abril. Bueno, ponemos acá practicado el 15 de abril. Vamos a poner ahí 15 de abril. Pondremos un año más. Vamos a poner que es el 2022. Y el principio de moneda de cuenta. Este informe va a estar redactado en idioma castellano, porque también así lo dice el Código de Comercio, debe estar redactado en castellano y también debe expresarse en moneda de curso legal en nuestro país, es el principio de moneda de cuenta, ¿sí? Entonces, expresado en boliviano. Todo lo que vamos a expresar acá es en moneda nacional, moneda de curso legal en nuestro país. Haciendo un poco repaso de las cosas que tenemos en un balance, jóvenes, tiene que ver una estrecha relación con lo que es la ecuación fundamental de la contabilidad. Eso es clave que ustedes tengan que recordar y practicar. Por un lado están los activos y el activo, no se olviden que se divide en activo corriente. Vamos a ver, le vamos a dar un color para que sea distintivo. Y el activo no corriente. Cuando hemos aprendido a hacer planes de cuentas, lo que se les ha indicado en clases es que ustedes puedan distinguir qué es la parte más líquida financieramente hablando y qué es la parte más sólida financieramente hablando. La parte líquida es aquella que se traduce a través de terminología y da a entender de qué es la parte más disponible del dinero o aquello que en corto tiempo se pueda convertir en dinero en efectivo. Y ahí tenemos los grupos como por ejemplo el disponible, el exigible y el realizable o bienes de cambio, ¿sí? Acá tenemos un grupo de cuentas que puede estar acá en intermedio, ya que son los activos diferidos, o que también puede estar en la parte inferior, como otro tipo de activos. Se entenderá que son gastos anticipados, ¿sí? Y tiene una característica fundamental de manejo y demás. Enseguida vamos a ver dónde lo ponemos para que también se pueda reflejar. Pero en esta parte superior está el dinero y todo aquello que se puede convertir en dinero en un corto tiempo, ¿sí? Empezaremos por el disponible. Vamos con nuestro ejercicio. Dentro de nuestro ejercicio veamos qué tenemos de disponible. Vamos a agarrar este resaltador y ponemos en primer lugar el dinero en efectivo.
Seguimos la lectura y podemos ir ahí letras de cambio, equipo de combustión, línea telefónica, stock de mercadería, letras de cambio, muebles, deudas, recibo de alquiler pagado para 3 meses. No hay nada más que el dinero en efectivo que podemos poner en el disponible. Nos vamos acá y vamos a darle la denominación correspondiente, que se llama caja moneda nacional. Caja moneda nacional a razón de cuánto. ¿Cuánto tiene? 35.000. Ponemos 35.000. Perfecto. Ya tenemos dinero en efectivo. Si no hubiese más jóvenes, simplemente llegamos hasta esta etapa. ¿Sí? Hasta esta etapa. Si hubiera más, tendríamos que ir aumentando las cuentas que así las requieran. Ahora vamos a la parte del activo exigible, créditos o la parte que comúnmente tenemos derecho de cobrar, ¿sí? Por eso dice que es exigible. Aquí van a estar cuentas por cobrar, documentos por cobrar, letras por cobrar y demás deudas que tienen las personas o los clientes para con nuestra empresa. Vayamos a ver ese detalle ahora. Dice acá, por ejemplo, letras por pagar. No debiera entrar eso. Es por pagar, es una cuenta de pasivo. Equipo de computación, tampoco. Línea telefónica, tampoco. Stock de mercaderías, tampoco. Letras adeudadas por el señor M. Ramos. Al momento de leer, jóvenes, uno puede identificar lo siguiente. Dice, hay una letra, un documento, dice, adeudada. Adeudada por el señor M. Ramos. Se entenderá que este señor M. Ramos tiene un compromiso de deuda con nosotros, un compromiso de deuda documental, ¿sí? Pues por eso que hay una letra de cambio, avalada a 6.000 bolivianos. Entonces vamos a registrar eso. Si es un documento, nosotros pondremos documentos por cobrar. Ponemos documentos por cobrar. Documentos por cobrar, bolivianos 6.000. Ponemos acá, bolivianos 6.000. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Si nos vamos al ejercicio, tenemos muebles en seres, deudas por cobrar. Acá hay otra deuda por cobrar. Es al señor P. Sánchez por 4.000 bolivianos. Acá, por ejemplo, tendríamos que hacer otro análisis. Es decir, ya no es una deuda por cobrar documentada, si no hay un documento mercantil de por medio. Al contrario, hay un compromiso verbal de cobro. Por eso dice deuda por cobrar al señor P. Chávez, por bolivianos 4.000. En ese caso, la cuenta, la denominación que debíamos darle son cuentas por cobrar. Ya no es documentos por cobrar, son cuentas por cobrar. ¿Por cuánto? Son por 4.000 bolivianos. Ponemos acá 4.000 bolivianos. ¿Hay algo más? Hasta ahí hemos avanzado el disponible, el exigible y ahora vamos a la parte del realizable o bienes de cambio. ¿Por qué se denomina realizable o bienes de cambio? Porque ahí se debe registrar la parte neurálgica del negocio. Ahí tendría que estar lo que se quiere vender, o sea, la mercadería. Y veamos si es que tiene esta empresa eso como inventario. Fíjense, hay letras, equipo de computación, línea telefónica, stock de mercadería. Y acá tenemos un stock de mercadería, valorado en 18.000. ¿Qué es eso, jóvenes? Es inventario inicial de mercaderías. Es la forma como está iniciando. Tiene un lotecito de mercadería con el cual va a dar inicio a sus actividades por 18.000 bolivianos. Vamos acá y vamos a poner en bienes de cambio o activos realizables el inventario de mercaderías. ¿Por cuánto era? 18.000. No me equivoco, a ver, revisemos. 18.000, perfecto. Ya tenemos esta parte. Esa parte les decía, vamos a darle otra denominación a nuestro grupo para que no nos genere ningún tipo de dificultad al momento de armar. Eliminar, perfecto. Tenemos ahí. Ya tenemos el activo corriente, como pueden observar, el levantamiento o el inventario que hemos hecho de bienes, derechos que posee la empresa hasta este momento
En el activo corriente, haciendo referencia a la parte más líquida financieramente hablando, suman 63.000 bolivianos. ¿Sí? Vámonos a la parte más sólida. Puede ser que la empresa tenga una aportación de bienes, entonces vamos a también agrupar. ¿Qué tenemos en nuestro ejercicio? Fíjense, tenemos equipo de computación, tenemos una línea telefónica, tenemos varios muebles y un recibo de alquiler pagado por 3 meses. ¿Sí? Vamos por esta parte. Tenemos equipo de computación. ¿Es un activo fijo? Sí, es un activo fijo por 20.000 bolivianos. Vamos acá y vamos a poner bienes de uso o también llamado activo fijo. Y le vamos a dar la denominación que es equipo, el equipo de computación. ¿Por cuánto era? Por 20.000 bolivianos, si no me equivoco. Vamos a ver, pero vamos a corroborar, no se preocupe. Equipo de computación, 20.000 bolivianos. Línea telefónica, ojo, dice línea, no dice aparato telefónico, no dice eso, dice línea telefónica. Y hay que analizar esta denominación por si acaso. Vamos por esta que conocemos, muebles y enseres por 8.000. Ponemos acá también, la empresa tiene muebles y enseres por 8.000 bolivianos. Ya, tenemos equipo de computación, muebles y enseres. ¿Qué más tenemos? Nos fijamos, ya no hay absolutamente nada que haga referencia a la parte sólida. Les decía, la línea telefónica debe conceptualizarse como tal, no es un aparato, no es un equipo, es una línea telefónica. Y cuando uno tiene derecho a una línea telefónica, estamos hablando de una acción que tiene referente a, obviamente, a la empresa de telefonía que existe en un determinado territorio. En este caso podría ser COTES. Obviamente uno va a comprar un derecho, ¿ya?, referente a una acción telefónica, ¿sí? Entonces, no tendría que estar por acá en activo fijo, tendría que estar en otro tipo de activos y también tendría que estar en inversiones, por ejemplo, ¿sí? Este otro, tenemos recibo de alquileres pagados por 3 meses. De la misma manera, no pertenece a las anteriores, pertenece a un activo diferido que tiene una característica fundamental, que es un gasto pagado de manera anticipada. Ya, entonces, en el momento de constitución del negocio, porque se paga anticipadamente, debe considerarse como un activo. Y a medida que vaya pasando el tiempo, obviamente esta cuenta se va transformando en un gasto como tal, recién cuando pase el tiempo. Es una característica del activo diferido. Bueno, con esa aclaración, vayamos a registrar. Vamos por la línea telefónica. En la línea telefónica vamos a poner acá, donde está mi ejercicio. Acá vamos a aumentar. Vamos a poner un grupo, insertar. Vamos a poner insertar toda una fila. Ya nos daremos un poco de campo. Insertar. Vamos a necesitar varios espacios y ponemos acá. Ponemos ¿sí? Otros activos. Y dentro de estos activos tenemos también una agrupación que se llama, y vamos a tener que desglosar, jóvenes, para hacer un poco referencia y distinción sobre todo de las cosas que vamos a poner. Insertar, ponemos esto. Podemos poner acá también activos diferidos. Aquí vamos a poner una cuenta y acá también aquí vamos a poner inversiones. ¿Sí? Hay dos subgrupos. Y acá vamos a poner en activos diferidos, vamos a poner lo que comúnmente hemos visto, la parte de alquileres. Vamos a desbloquear esto. Alquileres pagados por
alquileres pagados por adelantado o pagados por anticipado, ¿sí? Una de las primeras cuentas. Y en inversiones tenemos línea telefónica. Podemos poner acciones telefónicas. Acciones telefónicas. Perfecto. Tenemos las dos cuentas y en sus respectivos grupos. Obviamente que tienen que ver otro tipo de activos que comúnmente podrían presentarse, ¿sí? Y en este caso de la empresa Ferrotex sí se está presentando. Entonces vayamos a eso. Alquileres cuánto y inversiones cuánto. Primero la línea telefónica 10.000. Vamos a poner la línea telefónica son 10.000 bolivianos y vamos a ver los alquileres son por 9.000 para 3 meses. 9.000. Perfecto. Ya tenemos ese valor y aquí vamos a sumar otro tipo de activos para que nos dé un total también. Esto más esto. Perfecto, lo ponemos ahí con negrilla y acá tenemos que sumar, porque tiene que sumar el activo no corriente en su totalidad. Vamos a sumar más lo que acaba de entrar como otro tipo de activo. Y a partir de este momento lo que tenemos que hacer es verificar las sumatorias correctas. Si nos vamos a esta parte, vamos a verificar que la parte de los activos fijos deben sumar 28.000, 20 más 8, 28.000. Por otro lado, los diferidos, 9.000 más 10.000 serían 19.000. Y acá tendríamos que tener la totalidad, 28.000 más 19.000, que serían 47.000, que sería la sumatoria de toda esta parte. Con eso ya hemos podido concluir la parte de todos los activos que tiene la empresa y vamos a continuar. Acá, por ejemplo, ya estamos en el otro grupo o al lado derecho de nuestra ecuación fundamental que tiene que ver con el pasivo y el capital. No nos olvidemos que el pasivo y el capital tienen dos componentes, que es el pasivo corriente y el pasivo no corriente, pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. Veamos en nuestro ejercicio si es que hay algo de eso. Se pueden observar en esta parte superior, tenemos una letra por pagar al señor G. Garay por 10.000 bolivianos. Se entenderá de que si habla de una letra es un documento de compromiso de pago. Entonces vamos a poner en esta parte, vámonos a nuestro ejercicio, documento por pagar. ¿Por cuánto es el documento? Nos vamos, es 10.000 bolivianos. Ponemos acá 10.000 bolivianos. Ya tenemos nuestro pasivo corriente. Por otro lado, el ejercicio no nos muestra otra obligación que vayamos a tener, ya sea a corto plazo o a largo plazo, ningún tipo de compromiso. Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Ya tenemos toda esta parte. Lo que nos falta es el capital contable o el patrimonio neto, para lo cual vamos a utilizar una cuenta que se denomina capital social. ¿A cuánto asciende el capital social? Se entenderá que de acuerdo a la ecuación fundamental de la contabilidad es la diferencia de todo lo que tiene la empresa menos todo lo que debe. Entonces el cálculo sería el siguiente. Todo lo que tiene la empresa es 110.000 bolivianos menos todo lo que debe son 10.000 y me va a dar un capital social de 100.000 bolivianos. Con eso me tendría que cuadrar la ecuación fundamental de la contabilidad. Si ustedes suman el pasivo y el capital, 10.000 más 100.000, me va a dar un total de 110.000, que es igual a todos los activos que posee la empresa. Entonces, la ecuación fundamental tiene un equilibrio hasta ese momento. Posterior a eso, lo que se requiere es que el estado o el balance de apertura tenga las firmas correspondientes de quien ha elaborado el estado, como es el contador en todo caso, y también tendría que estar refrendado por el propietario, por el gerente propietario de cada uno de los negocios. Bueno, queridos estudiantes, como hemos podido observar, hemos podido realizar un ejercicio de manera de reporte, tipo de informe de manera vertical, el cual también nos permite poder hacer un balance de apertura de manera completa y de manera lo más sencilla posible. Bueno,
Espero que sea de gran ayuda este video y a lo largo de la asignatura también vamos a estar trabajando otros videos, los cuales les permite tener un poco de apoyo en la parte práctica. Bueno, que tengan un excelente día.